Holbox es una hermosa isla ubicada en la península de Yucatán. No está lejos de Cancún, pero no está bien conectada. Es el lugar que está empezando a estar de moda entre los viajeros y en este video les daré algunos consejos para su visita a la isla. Pues hemos llegado aquí a la terminal de Ado. Acabamos de bajarnos del ferry que nos trajo desde Cozumel a Playa del Carmen. Ahorita vamos a tomar el camión hacia Chiquilá para llegar a Holbox. Para llegar a Holbox primero es necesario llegar al puerto de Chiquilá, un viaje que lleva alrededor de 2 horas y media desde Cancún o Playa del Carmen. Este lo puedes hacer de varias formas. Nosotros tomamos un camión Ado en Playa del Carmen. Este te deja a solo unos pasos del ferry en Chiquilá. Una vez en Chiquilá es necesario tomar un ferry que nos llevará a la isla de Holbox. Del muelle salen cada media hora los ferries a la isla de Holbox. No importa la compañía que elijas, el precio del boleto es el mismo en ambas. 220 pesos por persona por viaje. Si llegas en automóvil podrás dejarlo en un estacionamiento particular cuyo costo es de 80 pesos aproximadamente por 12 horas y 160 por 24 horas de resguardo. Después de 20 minutos de viaje en ferry por fin llegas a Holbox y es hora de tomar un peculiar taxi de carrito de golf. La tarifa depende de lo retirado que esté tu hotel. Después de 10 minutotes llegamos a nuestro hotel, Villas H&M Paraíso del Mar. Un hotel muy bonito y con excelentes instalaciones. Al llegar al lobby nos recibieron con una rica y refrescante limonada, en verdad moría de sed. Después de hacer check-in nos dimos una vuelta por el hotel para conocerlo, es grande, cómodo y bonito. Justo lo que buscábamos. Aunque por la pandemia algunas zonas estaban cerradas, esto no interfirió con nuestros planes. Una de las cosas que más amé del hotel fue el desayuno buffet. Está muy completo y muy rico, es un plus cuando estás en modo vacaciones. Ya vamos camino a la habitación y son tipo bungalows, algo así, y se siente como si estuvieras en la selva. Vamos llegando. Ok. Uy, vamos a subir. Y ¡tadán! Esta es la habitación. Cama king size. Un pequeño closet. Este es el baño. Agüita, jabón, secador, shampoo, gel. Muy completo. Muy completo. Muy completo. Todos los artículos de baño. Tiene un pequeño minibar. Caja fuerte y seguramente en la parte de arriba ha de haber cosas extras, pero bueno, esta es la habitación de aquí del hotel. Pues ya hemos llegado aquí a la playa
de Holbox. Vean nada más estos colores, esta belleza que solo la naturaleza puede hacer. Vean nada más. Y nada hondo. Nada hondo. Holbox se distingue por su hermosa playa color turquesa, por la tranquilidad de sus aguas y sobre todo por su ambiente relajado. El clima la mayor parte del tiempo es soleado, con unos atardeceres espectaculares. Amigos, el día de hoy es nuestro segundo día aquí en Holbox y el día de hoy, si el tiempo nos lo permite, vamos a visitar Playa Mosquitos, Punta Coco y vamos a dar un rol por aquí por Holbox para conocerlo, ya que el día de ayer estuvimos todo el día en esta hermosura que está detrás de mí y no nos dimos el tiempo para conocer, para visitarnos. Nos queríamos dar un día de playa. Entonces el día de hoy vamos a hacerlo. Pues ya encontramos un carrito de golf. No sé si fue el más económico, pero como es sábado, estos están acabando. Entonces decidimos escoger una opción que nos dieron, que fueron hasta las 7 de la tarde por 1,200 pesos. Y bueno, pues vamos a conocer ahorita Punta Cocos. Vénganse. Y este, chicos, es el mercadito de Holbox. Aquí pueden venir y comer. Es una opción un poco más accesible para comer aquí en Holbox. Y muy rico, de todo. Estos son los vientos huracanados de Holbox. Pues ya conocimos algo más de Holbox. Este es el cementerio de Holbox. Al parecer es como un vertedero de basura. Todo esto está en camino a Punta Cocos, nada más que dimos mal una vuelta y nos perdimos. Sigamos nuestro camino, pues. Sí, ahora sí, ya llegamos aquí. Es acceso, solo vehículos pequeños y Hotel Villas del Carmen. Este es el caminito para Punta Cocos.
Hemos llegado a Punta Cocos. Es una de las playas vírgenes de aquí de Holbox. El oleaje está un poco más fuerte, pero igual no está tan hondo. El día de hoy hay viento, entonces posiblemente por eso hay un poco más de oleaje. Pero como pueden ver, esto está solo. Playa Cocos para ti solito. Esta es la experiencia Lost. La playa Punta Cocos es una playa prácticamente virgen y se encuentra en uno de los extremos de la isla, por lo cual es poco visitada. Sus aguas son tranquilas y poco profundas, pero igual, como pueden ver, depende mucho del clima. Después de pasar un rato tranquilo contemplando Punta Cocos, es hora de pasear por el centro. El centro de Holbox es pequeñito y en sus alrededores podrás encontrar restaurantes, bares, tiendas y algunos puestos de antojitos. Puedes encontrar platillos de todo tipo y para cualquier presupuesto. El más popular aquí es la pizza de langosta y tiene un costo de aproximadamente 500 pesos. Por aquí se encuentra el muelle principal, que es donde tomas la mayoría de los tours. Hay varios tours muy populares que puedes hacer, como el tour de las 3 islas, y si estás en temporada el tour del tiburón ballena, puedes hacer kayak, mini pesca e ir a Cabo Catoche a hacer snorkel, pesca y por último la actividad más famosa aquí es la bioluminiscencia. Vamos en camino a Punta Mosquito. Para poder llegar tienes que caminar desde la orilla hacia acá, que es un banco de arena, y vean la peregrinación hacia allá. Esta es una peregrinación de aproximadamente unos 2 kilómetros hacia Punta Mosquito. Y vas así, con tu cervecita. No se olviden llevarse sus bebidas y su basura. ¿Qué camino de Santiago ni qué camino de Santiago? Amigos, esta caminata o este peregrinaje, este peregrinaje acuático es interminable, Continuamos caminando. Ya llevamos aproximadamente una media hora hacia Punta Mosquito. Lo bueno es que nos trajimos algo para estar bebiendo, pero sí es agradable la caminata, algo diferente de caminar
aproximadamente 45 minutos de ida, yo creo, y otros 45 de regreso. La experiencia es diferente porque estás caminando en medio del mar sobre un banco de arena. Muy padre, muy diferente la experiencia. Vamos a seguir caminando y a ver hasta dónde llegamos. Si traes mochila vas a andar así igual que esta extranjera que va enfrente de mí. Desgraciadamente en esta ocasión no pudimos llegar hasta el final porque la marea estaba subiendo bastante y era demasiado pesado ir caminando. Te recomiendo que si vas a visitar Punta Mosquito lo hagas temprano, ya que a cierta hora la marea sube, lo cual dificulta un poco la caminata. Muy bonita la experiencia de caminata marina. Recorrimos aproximadamente 1 kilómetro hacia Punta Mosquito. Muy padre, la verdad. Es para personas que tienen condición para caminar, porque es pesado por el sol. Bueno, si te da calor igual te refrescas, te mojas. Diferente la experiencia, sí se les recomiendo, sí pueden. Esos pescaditos transparentes, no sé si los alcanzan a ver. Largos. No sé qué tipo de pescado es. Otra opción de comida que encontramos aquí en Holbox es Hot Corner. No es nada más el bar del momento aquí en Holbox, sino también es un restaurante, y pedimos unos taquitos de camarón y unos tacos de pulpo. Vamos a probarlos y yo les digo cómo están. Recomendado 100%. Es de noche y es la hora de dar la vuelta por el centro. Nos encontramos con una vasta oferta de comida y antojitos por todas partes. También es la hora donde la mayoría de los turistas aprovechan para salir a dar la vuelta y tomarse unos tragos. La fiesta en Holbox es bastante, pero hay una esquina donde el ambiente es muy bueno y se llama Hot Corner. Una de las cosas que le da ese ambiente hippie a Holbox son sus murales, y están por todo el pueblito, los descubres conforme caminas por todas partes. Y bueno, pues vamos a entrarle ahora a una marquesita. No puedes dejar de probarlas. Un clásico de Mérida. Y bueno amigos, es hora de despedirme. Espero pronto regresar a este hermoso lugar y también espero que hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse y darle like.